Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Distintas organizaciones de la sociedad civil se han subido al tren de propuestas para la reforma del aparato electoral del país, una verdadera tendencia que florece, arraiga y fortalece después de 10 años de retrocesos democráticos y de preocupación por el futuro inmediato y de largo plazo que le espera al país. De igual forma, el Congreso Nacional reanudó sus labores tras semanas de insurrección legislativa de libertad y refundación para, en el conjunto de las bancadas, crear el Tribunal Supremo Electoral, Consejo de Justicia Electoral y nombrar a representantes en el Tribunal de Justicia Electoral y el Consejo Nacional Electoral. Además, a representantes en el Registro Nacional de las Personas y a la expectativa de que se den enmiendas más profundas y transparentes. El 13 de agosto, la Convergencia Ciudadana propuso enmiendas electorales como la segunda vuelta, separar sufragios presidenciales de las legislativas y municipales y que los entes políticos no sigan nombrando adeptos en mesas electorales el día de las elecciones y sustituirlos por ciudadanos. La Convergencia Ciudadana se integra de ciudadanos de variado espectro político que buscan recuperar la institucionalidad del país. La entidad ya incursionó en la vida pública cuando presentó un recurso de amparo contra la reelección presidencial y otro contra el cobro de servicios en el Hospital Escuela Universitario. Juliet Handal, Carlos Urbizu y Carlos Catán, entre otros ciudadanos, integran la organización de sociedad civil junto a otras personas y a las que hoy también se suma el Grupo Cívico Noroccidental por la Democracia. Su iniciativa busca promover candidaturas independientes dentro de los partidos políticos y al margen de movimientos internos, la segunda vuelta o balotaje, sustituir el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en procesos electorales por custodios electorales nacionales, departamentales y municipales. Revisar los techos de financiación de los partidos políticos y exigir que la nueva ley electoral contenga sanciones, multas e inhabilitaciones, crear los delitos electorales e incluirlos en el nuevo Código Penal, capacitar sobre delitos electorales ante la falta de justicia e impunidad electoral. También depurar totalmente el censo electoral y una nueva tarjeta de identidad, el voto electrónico, sistematizar el voto para que todo el proceso se haga de manera estandarizada. Revisar los traslados electorales, democratizar o ciudadanización de mesas electorales, revisar los techos de financiación política y exigir que la nueva ley electoral contenga sanciones, multas e inhabilitaciones. Por su parte, la Asociación para una Sociedad Más Justa propuso al Legislativo el 20 de enero pasado sustituir al TSE por el Consejo Nacional Electoral, crear el Tribunal de Justicia Electoral adscrito al Poder Judicial, reestructurar el Registro Nacional de las Personas y la segunda vuelta electoral. Además, elevar a rango constitucional una comisión de financiamiento, transparencia y fiscalización de partidos políticos y candidatos, con independencia funcional y presupuestaria para impedir la infiltración de redes de corrupción y crimen organizado que financien las campañas políticas. El 24 de enero, legisladores de todas las bancadas del Congreso Nacional crearon el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral, que fue definitivamente aprobada este jueves 15 de agosto. También en julio anterior, el Congreso Nacional recibió de expertos internacionales de la Organización de los Estados Americanos el informe final sobre reformas electorales, que incluye 2 proyectos de ley para fortalecer procesos e instituciones públicas nacionales. Buenos días, gracias por estar con nosotros cerrando la semana. Hoy ya es 16 de agosto del 2019. Recuerden, si va a salir en algún momento de su casa, puede seguir nuestra señal de La Entrevista a través de Radio Visión Honduras, 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 105.5 en Ceiba, Tela, todo el litoral atlántico, en el centro del país, en la 93.5, en La Paz, Comayagua, Ciguatepeque, Lago de Yojoa y en la cálida Choluteca en la 90.3. Radio Visión Honduras, pueden seguir también nuestra señal de Canal 11 y de La Entrevista. Hoy vamos a hablar de la vida nacional, de cómo está el país. Está conmigo la presidenta de la Convergencia Ciudadana, la doctora Juliet Handal, es presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Doctora, como siempre, un gusto que esté acá. Igualmente.
Está también Andrea Cruz, es miembro de la Convergencia Ciudadana. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, gracias. Y es estudiante de la carrera de Derecho, ¿verdad? Así es. Y está también Juan Carlos Rodríguez, miembro de la Convergencia Ciudadana, arquitecto, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, y a todo el pueblo hondureño. Un placer de estar con ustedes aquí. Doctora, si le explicamos a la gente qué es la Convergencia Ciudadana. La Convergencia es un grupo de ciudadanos que tiene por objetivo hablar de los temas de interés nacional. De hecho, iniciamos, usted recordará que en paz descanse a don Manuel Gamero, director de Diario Tiempo. Sí. Con él y 19 ciudadanos iniciamos Convergencia Ciudadana en primer lugar y nuestro primer comunicado fue la ilegal candidatura presidencial y pedimos su anulación para las elecciones pasadas. Luego seguimos con el tema de los hospitales del Estado. Usted recordará que, y el pueblo hondureño recordarán que recogimos firmas, que metimos 4 amparos y que fueron ganados en la Sala de lo Constitucional para que no se cobraran los hospitales del Estado, como lo manda la Constitución. Y luego estamos resurgiendo como Convergencia, porque yo creo que el participar en forma activa como ciudadanos de todos los sectores, porque así lo somos, es importante, sobre todo en estos momentos cuando se está hablando de reformas electorales. Y déjeme decirle que hasta hace muy poco conocí, me da pena decirlo, pero así nos pasa a casi todos los hondureños, porque este tema se lo hemos dejado a los políticos o a los partidos políticos, y yo creo que no tenía que ser así, pero nunca es tarde. El tema de reformas electorales, la ley electoral la conocí hace poco y de verdad es absurda, como dice el grupo cívico de la zona noroccidental, que está dirigido por don Carlos Urbizo y 50 hondureños también que están haciendo ciudadanía activa, muchos de ellos. Aprovecho, ¿qué es el grupo cívico noroccidental y por qué se unieron los dos? Porque fue a través de ellos que conocí mucho de la ley electoral y luego en un foro que invitaron, y por eso conocí a Andrea. Ellos no son parte de la Convergencia Ciudadana, sino más bien nos hemos unido porque ellos hicieron un foro junto a Ariel, que aquí acompaña, son jóvenes de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, montaron un foro con representantes de todos los partidos. A mí me invitaron como empresaria y también estaba ahí el magistrado Ramiro Lobo, y de verdad que conocí mucho, y la exposición que hice en ese momento fue prácticamente lo que había leído, porque estaba de acuerdo con lo del grupo cívico. Decía un comunicado: ¿por qué no hay democracia en Honduras? ¿Y por qué no la ha habido en muchos años, en 128 años, como dice don Carlos Urbizo? Y de verdad que es absurdo todo lo que sucede. No hay oportunidades, no hay equidad. Realmente la ley electoral está completamente desfasada, más ahora, porque se creó para un sistema bipartidista y ahora pues han surgido nuevos partidos, pero además de eso no permite que el ciudadano común y corriente y por muchas razones también tenga igualdad para participar y oportunidad, mejor dicho, para participar en un proceso electoral, aun cuando sueñen con servir a Honduras, porque son muchos los obstáculos. Y por eso hemos hecho unas propuestas, las vamos a seguir socializando, nos hemos unido por el momento, este grupo de muchachos estudiantes, la Convergencia y el grupo cívico, porque aunque no tengamos los mismos objetivos por los que fueron creados, yo creo que ya es tiempo que los hondureños nos unamos en lo que coincidimos. Honduras no se puede dar el lujo de seguir teniendo procesos electorales como lo del 2013 y 2017. Eso nos separa más, eso nos llena de desesperanza y de menos oportunidades. Y sobre todo el fondo del asunto, y con esto termino esta primera intervención, es la falta de justicia electoral, la falta de un verdadero Estado de Derecho. Y sin
Estado de Derecho, no hay democracia, sin democracia no hay desarrollo, sin desarrollo no hay oportunidades y sin oportunidades la gente migra. Y todo lo que estamos viviendo es resultado de esa falta de un verdadero Estado de Derecho, de la corrupción flagrante que tenemos y de la falta de castigo y de impunidad. Porque dígame usted, de todos los escándalos que hay, ¿cuántas condenas hay? ¿Cuántas investigaciones se hacen? Y hablando específicamente del tema electoral, tampoco. Entonces, yo creo que los hondureños no debemos de ser indiferentes. Como dice el Papa Francisco también, y qué bueno que hayan jóvenes participando, dice, los jóvenes son los protagonistas de su propio presente y futuro. Deben de luchar, no es malo luchar. Salgan a las calles, les dijo en una reunión en Roma a los jóvenes, luchen, salgan a las calles si tienen que salir, pero ustedes tienen que ser protagonistas. Y por eso nos agrada mucho poder trabajar con esta, como dicen, sangre nueva, joven, para que ellos de verdad tengan la oportunidad de compartir con el pueblo y no como se les sataniza. Es impresionante algunas campañas en contra de los jóvenes. ¿Quién es al final, licenciado Valladares, que tiene la culpa cuando no se resuelven las cosas, cuando toma mucho tiempo? Y de eso vamos a hablar algunos ejemplos más adelantito en el transcurso de este foro. Solo dígame, ¿cómo conoció a Andrea y que luego está ahora ya también en la Convergencia Ciudadana? ¿Cómo sucedió eso? Como le decía, ellos no son parte de la Convergencia Ciudadana, son un grupo, ella les va a explicar. Los conocí, ellos prepararon ese foro de reformas electorales en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y me invitaron como empresaria. Entonces, al momento de relanzar Convergencia Ciudadana, este tema, dije, ellos deben de participar, si están haciendo su esfuerzo, y de eso se trata, de unir esfuerzos para ir todos juntos en la misma dirección, como dicen. Sí, Andrea, cuéntenos, ¿qué les motivó a hacer esa reunión? Bueno, nosotros participamos e hicimos un foro, el primer periodo académico de la universidad, titulado Reformas electorales en materia político-electoral. ¿Por qué? Porque consideramos que los jóvenes tenemos que participar más en estos procesos electorales, involucrarnos, sabiendo las crisis electorales que ha sufrido nuestro país y el deterioro constante que ha tenido la democracia. Entonces, no nos queremos quedar callados, queremos aplicar los conocimientos que nuestros maestros nos imparten en las aulas de clase, unidos nuestras fuerzas con la Convergencia Ciudadana y el Grupo Cívico Noroccidental, porque son personas que están interesadas como ciudadanos para fortalecer el sistema democrático y afianzar más lo que es la parte electoral. Sí, ¿quiénes participan en ese foro y cuántos de ustedes lo armaron? Bueno, nosotros participamos en una clase que se llama Teoría de la Constitución. Participamos 90 estudiantes para poder formar este foro y educar a los estudiantes de la universidad para que se involucren más en los procesos. Porque es importante que el joven, que la actual generación incite a toda la ciudadanía a que podamos nosotros ser el futuro del país, el orgullo de la nación. Y no solo por la generación actual, sino por las futuras generaciones que vienen y el país se encuentra en un estado sólido. ¿Usted y sus compañeros qué concluyeron luego de reunirse con las personas que invitaron? Bueno, el foro quedó como una invitación para que las personas se involucraran. A través de eso vimos cómo se empezó a deteriorar el sistema electoral del país. Ya vimos los conflictos en el Congreso Nacional, que la ciudadanía salía a las calles para exigir que el próximo proceso pues sea más transparente. Y fue cuando la doctora Juliet Handal nos contactó y nos dijo, bueno, jóvenes, nosotros queremos que esto no se quede aquí, sino que salgamos y expresemos a la ciudadanía lo importante que es de nuestra parte establecer unas reformas para que la ciudadanía pues las conozca y presionemos a los legisladores para que sean tomadas en cuenta. Arquitecto Juan Carlos Rodríguez, esas reformas
¿qué piensa y como miembro de la Convergencia Ciudadana, cómo analiza la actual situación de Honduras? Bueno, la realidad es que en este momento Honduras está pasando por una situación muy lamentable. Cuando vemos la situación socioeconómica y política, es que nos damos cuenta que mucha de esta situación está arraigada en lo político, en lo que no estamos teniendo la respuesta adecuada como ciudadanos para tener un mejor país. Cuando la doctora decía, este es un país sin democracia, realmente Honduras no tiene democracia. Cuando las situaciones de país se van dirigiendo en base a los intereses personales de grupos o partidarios, sencillamente eso no significa ningún tipo de democracia. Y entonces nosotros, analizando un poco la situación que tenemos hoy en día en Honduras, pues nos damos cuenta que una de las posibilidades de mejorar nuestras condiciones como país es tratar de ayudar o exhortar a la población para que exijamos democracia. Eso significa que si tenemos en este momento esta situación, se da porque primero la elección de las autoridades que dirigen nuestro país no es de la manera más transparente ni adecuada, sino que sencillamente siempre ha sido manipulada para poder mantener un status quo como políticos. Y nos damos cuenta que si nosotros procuramos tener una democracia, podremos tener libertad para progresar. En este momento, la actual ley electoral está hecha precisamente para que el status quo del político actual se mantenga, de tal manera que toda aquella persona que no ha participado en política, por ejemplo, y que en algún momento dado quiere hacerlo, no tiene ni el más mínimo de oportunidad. Y que otros que han estado durante décadas en cargos de elección popular, diputación y hasta en cargos de funcionamiento del Ejecutivo, pues sencillamente están manteniéndose y eso hace que el sistema se mantenga. Entonces, si no buscamos nosotros como hondureños transformaciones profundas, pero no estamos diciendo las maquilladas, sino que las profundas en el sistema electoral que se nos avecina en el año 2021, sencillamente vamos a tener las mismas condiciones en las que estamos hoy. Y esto significa, hace 2 semanas más o menos, la OEA presentó una propuesta de ley electoral, la cual es en poco más de un 80% tomada de lo que fue la propuesta del Tribunal Supremo Electoral y que a la larga no es mala, pero sencillamente es una ley que maneja lo que es una mecánica electoral que dice cómo deben de ir haciéndose las elecciones, pero no presenta cambios profundos para que de verdad este sistema de elección de los funcionarios de autoridades del país pueda cambiar y que nos dé la posibilidad de tener transparencia, de poder tener democracia, de que aquel que nosotros querramos que nos dirija el país o nos represente en el Congreso Nacional o nos maneje la municipalidad, sea aquel que realmente nosotros como pueblo deseamos. En este momento, lo que podemos observar es que cuando se mantienen dueños de movimientos en los partidos, y esta es una de las reformas que pedimos, por ejemplo, si usted no es alguien que está pegado en un movimiento, en un partido, no puede funcionar o no puede participar independientemente dentro de ese partido. Tendría que hacerlo fuera de él, y fuera de él no tiene ninguna posibilidad de nada. Y dentro, al ser precisamente parte de un movimiento, usted tiene que obedecer los lineamientos del dueño de ese movimiento. Y eso lo hablamos desde la parte de diputaciones hasta lo que significa alcaldías. Y es por eso que seguimos viendo el asunto de estas componendas políticas que se hacen en el Congreso Nacional, donde siempre vemos los azules votan de una forma, los rojos de otra, los anaranjados de otra, los verdes de otra, y no vemos
esa independencia que el diputado debería tener al representar a la ciudadanía, principalmente que representa a los de un departamento como tal. Así que eso fue lo que nos mueve precisamente a tratar de presentarle opciones al pueblo hondureño en esta situación donde todos necesitamos y estamos sedientos de democracia. Andrea, ustedes los estudiantes, ¿cómo visualizan las reformas electorales? ¿Qué creen que es lo más importante o fundamental que deben tener esas reformas electorales? Bueno, las reformas electorales deben de estar investidas de lo que son valores éticos y sobre todo que los futuros miembros que integren el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal de Justicia Electoral sean personas capacitadas altamente. ¿Para qué? Para que desempeñen este rol fundamental en los futuros procesos electorales. Sí, doctora, ¿cuántas propuestas de reforma electorales propone la Convergencia Ciudadana? Bueno, antes me parece importante decir algo. Ayer escuchaba al expresidente a un expresidente del Congreso Nacional decir, le debemos a la sociedad. Nosotros le hemos fallado a la sociedad como políticos. Qué bueno que se reconozca eso. Y ellos estaban tratando de generar esperanza con estas nuevas figuras que se han creado en la nueva ley electoral de rango del tema, fueron reformas constitucionales, entiendo, la creación y sustitución del Tribunal Nacional Electoral por el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal. Los partidos, y es cierto, han fallado. Nosotros lo dijimos la semana pasada, esto se lo oí ayer a un expresidente del Congreso en un programa, y dijimos, bueno, los partidos políticos, eso lo hemos venido, se deben al pueblo, y como tal deben de ponerse de acuerdo o tener consensos o negociar, como le llamen, en base al interés nacional y al bien común. Pero en ese sentido han fallado, porque han llegado a consensos para seguir el statu quo que ahora tenemos. Y con esto de que están generando esperanza, tienen una oportunidad de mostrarle al pueblo que no se va a cumplir el refrán popular que dice, para que todo siga igual o permanezca igual, haz todo distinto. Y en estas cosas tenemos nuestras observaciones también, pero tienen una prueba de fuego. Entonces me decía, hay también un tema importante y le digo, todo, de nada nos va a servir. Las mejores propuestas que estamos haciendo, que son 13, 14, ¿no? 13. Destacamos en esta oportunidad 6, pero podríamos tener incluso la ley electoral similar a la de Suiza, porque nos encanta imitar y a todo, pero si no tenemos justicia electoral, si no tenemos, por ejemplo, una fiscalía fortalecida que se ha desentendido de estos temas, o dígame usted, de todas las denuncias que han habido de irregularidades en los procesos electorales anteriores, ¿cuánta investigación ha habido? ¿Cuántas condenas? Usted sabe que en la fiscalía solo hay un fiscal encargado de delitos electorales, que en el Código Penal son ridículas las penas que tienen. Entonces, una de las cosas que nosotros resaltamos y que nadie habla, porque todo el mundo habla de reformas electorales, las de la OEA, como dice el arquitecto Juan Carlos, son de mecánica electoral, no son malas, pero fueron copiadas y el Congreso se gastó $6 millones ¿Las para de la OEA fueron copiadas? Exacto, lo han dicho y lo vi en un programa, los mismos magistrados del tribunal, ex magistrados algunos, del Tribunal Supremo Electoral, y si no, pregúntale a los que están actualmente, que el 83%, y así lo dice el Grupo Cívico también, porque analizaron todas las propuestas, fueron copiadas, y ellos mismos dicen, nos sentamos con la OEA y les dijimos lo que debería de ser y les dimos nuestra opinión y lo copiaron. Y eso nos costó 6 millones de lempiras que debieron haber estado en los hospitales del Estado o comprando pupitres o viendo cómo se resuelve el problema de educación y salud, que en eso estamos muy mal. Entonces decíamos, una de las propuestas es crear delitos electorales
fortaleciendo también la Fiscalía, haciendo responsable a la Fiscalía de que haga su trabajo y que existan penas, es decir, condenas, de verdad, pero aquí hasta en eso servimos en impunidad. ¿Cuántas condenas han habido de todas las denuncias que se han dado en los procesos electorales? Si lo único que se ha visto un poco de resultado y fue porque el pueblo, es ahí la importancia de la participación del pueblo. Recuerda el caso de San Luis, Comayagua, del alcalde, que tuvieron que volver a votar. Es lo único que se le ha buscado, exacto. Pero es importante escuchar a la población. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Se ha irrespetado todo eso. Otra cosa, tenemos que generar confianza en las reformas electorales. No pueden seguir siendo cosméticas, no pueden seguir siendo maquilladas, y el pueblo hondureño tenemos una responsabilidad. Yo creo que de todo esto somos culpables los hondureños también. Hemos dejado que estos temas electorales sean los políticos los que le decidan, los que se pongan, hagan consensos que no son en base al interés nacional. Hicimos otra propuesta también, y con esto no quiero ofender, pero la destacamos. La institución militar, las Fuerzas Armadas, son una institución muy importante y preparada para el país. Pero sentimos también que nos han fallado, no todos, pero nos han fallado alguna gente de sus cúpulas. Y nos han fallado porque no han hecho respetar la Constitución, pero además de esto también, por eso han perdido confianza en el acarreo de las urnas. Y nos disculpan, señores, y no se vayan a ofender, pero nosotros estamos pidiendo como ciudadanos que se sustituya la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el tema del acarreo, de la custodia de las urnas, y que se fortalezca los custodios que ya son figuras, lógico, auxiliados por fuerzas de seguridad, porque usted sabe que acarrear requiere pues que vayan seguras, y también auxiliadas por entes, por patronatos y sociedad civil digna, que represente realmente los intereses del pueblo y que no se coludan con los intereses políticos o intereses particulares. Entonces, algunos dicen, pero eso va a costar, ¿de dónde va a salir el dinero? Si el dinero siempre sale del tribunal, me decían algunos expertos, porque eso no se lo he dicho también. Nosotros, cuando decidimos participar en esto, nos reunimos con varias personas que conocen muy bien el tema electoral para ver qué posibilidad teníamos de lograr y si son factibles y cuánto tiempo tenemos. Y la verdad, algunos nos decían, bueno, pero es que va a costar más. Pero si es que es el tribunal el que pone toda la plata. O sea, el tribunal le da el dinero de la logística a las Fuerzas Armadas. No han sido las Fuerzas Armadas las que lo han puesto. Lógicamente, una institución que lastimosamente siento que deberían ya habían recuperado bastante su prestigio, y ahora, no sé, se han dedicado, como lo dice un editorial muy importante hoy de La Tribuna, decía, represión brutal, esa es la palabra que utiliza, a reprimir a la gente, muchos de ellos, a reprimir a la gente que pide sus derechos. Hemos perdido hasta en eso las libertades de poder opinar y de reclamar lo que es correcto y justo. Entonces, entre esas son dos de las que destacamos, de las 13. Estamos hablando de la segunda vuelta. Muchos dicen, bueno, eso a veces no funciona, puede o no funcionar. Estamos haciendo una propuesta y lógicamente hay que analizar todo. Y muchos dicen, la segunda vuelta no funciona. Mire lo que pasó en El Salvador, que más bien, en lugar de aumentar el número de votantes, pero hay circunstancias. Yo recuerdo que fui a Guatemala hace como un mes y la gente, empresarios y todo, estaban muy preocupados porque no había un candidato presidencial que generara esperanza. Todos estaban metidos en líos, denunciados y de todo. Dicen, hemos perdido la moral aquí en el país. Yo no voy a ir a votar, así, cantidad de gente. Y me imagino que eso es lo que pasó, ¿verdad? Y no resultaron candidatos que tal vez la gente hubiera preferido que participaran. Entonces, depende de las circunstancias, por eso es importante analizar
qué de todas estas propuestas, porque no están escritas en piedra, son factibles, pero realmente tenemos que buscar algo que le devuelva al pueblo hondureño confianza, porque el factor más importante que influye en esa desesperanza, que influye en la duda que tenemos, o sea, es la desconfianza. Aun cuando cambien todos, han perdido credibilidad. Entonces, por eso le digo, los políticos y los partidos tienen una oportunidad ahora de demostrar y revertir las cosas, y aunque nos asombremos, pero de verdad, ellos son los culpables de que no confiemos en nada ni en nadie. Las instituciones, tanto públicas y privadas, sus cúpulas, sus dirigentes, no han funcionado de la manera y han hecho que sus instituciones pierdan credibilidad. Sí, Andrea, ¿qué piensas tú? Bueno, yo clasifico este proceso en 3 aspectos fundamentales. Que debe haber confianza pública, como lo establecía la doctora, legitimidad en los resultados y justicia electoral. Me tomé la tarea de hacer una pequeña encuesta de qué pensaban acerca de las futuras elecciones, que si se incentivaban en ir a votar. La respuesta mayoritaria fue no. Entonces, ¿qué pasa? Ese no lo argumentaban, ¿por qué? No, fue una respuesta cerrada, no, sí y no. Y dijeron que no. Entonces ahí se ve cómo está la sociedad dañada de todos estos acontecimientos que han venido a debilitar el Estado de Derecho que tenemos, y es una de las cosas que se tiene que fortalecer, la participación ciudadana en estos procesos. Hay que recordar y dejar en claro aquí que el soberano es el pueblo. En la soberanía radica la ciudadanía y debe de decir, bueno, lo conveniente para los futuros procesos electorales. Es por ello que nosotros enlistamos estas sugerencias a los legisladores para que tomen en cuenta las reformas, porque son pilares claves para consolidar tanto la democracia como el Estado de Derecho. Sí, aquí había anotado, de esas, ¿cuántas propuestas de reforma electorales propone la Convergencia Ciudadana? Pues de la mayor parte de estas son precisamente en consenso de los 3 grupos que estamos dados, y muchas de ellas fueron ampliadas todavía en este tiempo de estudio y análisis. Pero lo más importante de esto, creo yo, es entender que no están tiradas al azar, sino que precisamente están pensadas de manera que hasta son integrales unas con otras. Por ejemplo, hablamos del cambio de la fecha de las elecciones, que la presidencial sea un momento y los diputados y alcaldes en otros, precisamente para cortar ese cordón umbilical de dependencia que se da en estos candidatos, de que el que gana la presidencia es el dueño y señor de todo lo que se pueda hacer, y quitar ese aspecto presidencialista que tanto daño nos ha estado haciendo en los últimos tiempos. Y aquí también viene el asunto de la implementación del voto o del escrutinio electrónico. ¿Por qué es eso? Si nosotros nos damos cuenta cómo se han dado a desarrollar las elecciones de los últimos tiempos, nosotros nos damos cuenta que, y hemos escuchado tanto, y que se hace un tráfico de credenciales, que se busca manejar las mesas, y que a la larga, cuando se están haciendo el conteo de los votos, lo que está sucediendo es que comienzan a revisar cómo están los votos dados. Todavía nos reímos nosotros cuando hacemos los comentarios de que en el mero siglo XXI, ya casi en el 2020, estamos todavía contando los votos con palitos en la ¿verdad? pizarra. Y que a la larga esos palitos pasan a un acta, que de repente hay manipulación de datos, y que a la larga, de entre la mesa y el recibo de los resultados aquí en Tegucigalpa, hay otra manipulación más, y que eso, a pesar que se ha denunciado, no pasa absolutamente nada. Y es ahí donde se fraguan precisamente los fraudes electorales. Y esto es lo que sucede, que después venga toda la inseguridad, la falta de credibilidad del ente electoral, de tal manera que después se sale con los votos rurales, que se cae el sistema, que se fue la luz, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso nos quita esa transparencia
y esa credibilidad sobre tal. Mire, si nosotros implementáramos, si no es el voto electrónico, pero implementáramos por lo menos el escrutinio electrónico, sencillamente, primero tendríamos mayor posibilidad de encontrar cualquier manipulación electrónica que se le haga al proceso. Las auditorías electrónicas pueden ser tan eficientes y muy acertadas para determinar quién y dónde se hizo algún tipo de manipulación y se puede revertir de nuevo a lo que era originalmente. Luego estaríamos teniendo unos resultados con números conocidos más prontamente, o sea, al siguiente día podríamos tener claramente y con mayor fidelidad lo que es un ganador. Y también tendríamos la posibilidad de tener, si alguien tiene alguna duda con lo electrónico, lo físico se mantiene todavía y podríamos ir a hacer el cotejo para verificar que la realidad es una y que nadie estaría manipulando el deseo del pueblo. Esto significa, y recordemos todas estas estos comentarios que se dan, ¿verdad? Que hasta los muertos votan en Honduras, que si yo no voy a votar, alguien más utiliza mi voto, etcétera, etcétera. Todas esas situaciones restan credibilidad. Miremos en El Salvador. La elección anterior fue por una diferencia tan pequeña cuando ganó el señor Sedén. Fue tan pequeña, pero nadie le puso duda a esos resultados porque el organismo electoral tenía credibilidad como tal. Claro, entonces, eso es algo muy importante y por eso estamos nosotros siempre diciendo las transformaciones de estos es básico. Y que conste, como decía la doctora, la justicia electoral. Así como en el país debemos de bajar la impunidad ante la corrupción, en el proceso electoral también debemos de bajar esa impunidad electoral, porque si seguimos teniendo impunidad, todas estas triquiñuelas que se hacen en los procesos se van a continuar haciendo. Y entonces no vamos a tener transparencia ni limpieza en los procesos y vamos a continuar teniendo todos estos problemas que hemos visto desde el 2013 y el 2017 a la fecha. El abogado Urtecho, antes de la pausa, y voy a darle la palabra a la doctora luego de leer esto que me escribió el abogado Urtecho Yamborde. Yo entiendo el derecho a la protesta, a la manifestación. La Constitución da ese derecho, pero no al saqueo ni al pillaje como se ha dado en algunas manifestaciones. Yo estuve el viernes pasado de las 6 de la tarde en el puente San Juan Pueblo hasta la 1 de la mañana, donde 15 muchachos entre 10 y 18 años tenían tomado el puente quemando llantas. Me fijé que los adultos les llevaban llantas y luego estos adultos desaparecían. ¿Qué sentido tiene esto? Estoy en desacuerdo del negocio de formar partidos políticos, los cuales no sacan ni 4.000 votos. Sin embargo, se le dan mínimo 9 millones de lempiras como deuda política. Este negocio debe terminar. El partido político que participe en las elecciones y no saque por lo menos el 10% del censo electoral no debe recibir ni un centavo de la deuda política. Estamos muy de acuerdo en esas últimas observaciones que hace y comentarios el señor Urtecho, Andrés, y estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo también en que las protestas no deben traer consecuencias nefastas, pero analicemos en realidad, y esto no es justificar, ¿por qué se siguen dando protestas? ¿Por qué la gente sigue molesta? ¿Por qué? Por acciones provocativas. Al final, ¿quién tiene la culpa? Imagínese usted, solo veamos cuando empieza el reclamo del colegio, colegio médico, dirigido por la doctora Suyapa, y que se une a educación. ¿Cuánto se tardaron para hacer lo que pudieron haber hecho el primer día en derogar los decretos? ¿Por qué ese tiempo para hacer al final lo mismo? ¿Para qué? ¿Para perder tiempo o para desprestigiar y descalificar a los que reclaman sus derechos? ¿Qué les queda? No los estoy justificando, pero ¿qué les queda? La gente la provocan más. En este tema también del elegir a los representantes del nuevo Consejo Electoral. ¿Por qué provocar e indignar más a la gente y alargar el periodo
de magistrados, que me disculpen, pero que fueron, o sea, ellos estuvieron cuando este desastre del fraude electoral de las últimas elecciones, porque así lo concebimos todos los hondureños, fue tan auténtico. Es como decir, miren, aquí van a seguir, aunque no les guste a ustedes. Eso provoca más molestia. ¿Por qué en el Congreso Nacional el tema de la insurrección? ¿Por qué alargarlo tanto tiempo y hasta ahora ponerse de acuerdo o hacer consensos? Son las preguntas que la gente inteligente, que la gente que razona del pueblo hondureño se pregunta. ¿Por qué alargar todo esto y causar más caos? ¿A alguien le interesa el caos? ¿Será que ese es el propósito? Para desviar la atención, por ejemplo, de lo que está pasando ahorita y que es vergonzoso y que es lastimoso. Miren, tenemos una situación profunda, no solo política, social, sino también económica. Las denuncias, por ejemplo, es que hemos perdido, el pueblo hondureño está desesperanzado porque no se le respeta. Estas denuncias a nivel internacional que hacen en todos los países, en España, en Estados Unidos, cuando un funcionario es denunciado o es cuestionado, simple y sencillamente se hacen a un lado un ratito, mientras sigue el curso de las investigaciones, porque nosotros no podemos condenar a nadie, pero respetamos el curso de las investigaciones. ¿Qué pasa? No, hay que sacar al grupo, a los empleados públicos, que pobrecitos los obligan a hacer eso. Yo pude ver qué cantidad de buses estaban parqueados cuando yo estaba saliendo de mi empresa a las 5 de la tarde y le digo al muchacho, ¿y este montón de gente caminando? No, dice que son los empleados públicos que van a defender los cuestionamientos que le hacen al presidente. Y los que reciben también Bolsa Solidaria, bono 10,000, los hacen. Gente que trabaja con nosotros nos lo comentaron. O sea, es lamentable ver esas situaciones. Aquellos que reciben la Bolsa Solidaria o el bono, vayan a tal parque que ahí les tienen algo. Cuando llegan, los montan a los buses y los traen. Eso es manipulación. Así es. Y mire, por ejemplo, en Estados Unidos o en España, cuando cuestionan a alguien hasta por su vida privada, renuncian o se apartan. Pero lo importante es no seguir provocando porque eso da más molestia. Fíjese con lo que pasa en la Cámara de Comercio de Cortés junto a Fede Cámaras, porque están todas las cámaras que han apoyado todos los comunicados en relación al tema de corrupción, que ya no se aguanta, en relación al tema de impunidad. ¿Es eso válido o no que una cámara hable de los problemas de Honduras y que pida, por ejemplo, que se haga buen uso del dinero porque los impuestos y los ingresos se han duplicado y porque el endeudamiento se ha triplicado y que reclame a dónde está el dinero? Eso es rendición de cuentas, pero ¿por qué se molestan y ahora quieren incluso al director ejecutivo de la Cámara de Comercio, que representa a la Cámara, a una institución? Él no está actuando personalmente, ya le quieren recoger firmas, ya dijeron, empiezan también uno del ministro del gobierno a cuestionar que hay empresarios corruptos y a mencionar, ¿por qué no les aplican la ley? Si lo que tienen que hacer es investigar, ningún empresario ni ninguna cúpula empresarial puede dedicarse a defender a empresarios que han cometido delitos, pero entonces que lo hagan. Y ahora que quieren al director ejecutivo recoger firmas, es la propuesta de alguien del partido de gobierno, a recoger firmas. Yo ayer les decía al COEP, por favor hagan respetar la empresa privada, recoger firmas para sacar al señor Barquero, que incluso nació aquí. Pedro Barquero nació aquí, su padre se nacionalizó, entiendo, hace más de 40 años, aquí en Honduras. Entonces, ¿pero por qué no ir a lo que se está reclamando y entonces desviar? ¿Qué causa esto? Más separación, más división, más resentimiento y más desesperanza.
Miren, las inversiones. ¿Qué inversionista va a venir aquí con esa etiqueta que nos han puesto incluso, y sobre todo a nivel internacional? Me llama mucho la atención cómo cada día es más fuerte el cuestionamiento que hacen y que nos llaman narcoestado. ¿Qué inversionista va a venir aquí? ¿Esto ahuyenta la inversión extranjera? Claro que sí, de hecho ya estaba deteriorada. En estos últimos 10 años, ¿qué me diga? Han venido cerrando empresas, maquilas. Mire, solo ayer se dio la noticia, por ejemplo, de Alucom. Se están despidiendo a 400 empleados. ¿Qué significa eso? Eso es el reflejo de la situación económica, de la falta de poder adquisitivo de la gente, de lo que es la inflación, de lo que es la falta de competitividad de las empresas, que eso en el Foro Económico Mundial lo establecen. Y, por ejemplo, veamos lo de EH. Ya no se respetan ni los mismos contratos que a través de Coalianza, que está quebrada, y que generó dudas. En otros países han funcionado las alianzas público-privadas. ¿Qué pasa con EH? EH ha sido clarísimo. Yo escuché a uno de los gerentes ver el chantaje del cual su empresa ha sido objeto, cuando muchos de los que están y crearon esos contratos eran socios de ahí. Luego se pelearon, ese es el vox populi, se pelearon y los chantajean, y ahora el culpable de toda la energía, porque claro, eso pega. Como ellos dicen, ellos no son los que fijan los precios ni las tarifas. Eso lo fija CREA. La CREA. Entonces, de eso entiende mucho mejor el presidente de la Coalición Patriótica. Pero, entonces, luego hasta el señor Gombiner, porque ellos, Estados Unidos, cuida mucho el tema del respeto a la seguridad jurídica y todo eso. Entonces, ¿quiénes van a venir de inversionistas si ahorita el contrato lo quieren eliminar? Hay chantaje. Es terrible lo que se habla que le han hecho a esta compañía. Y yo no digo que sea santa la compañía, porque hicieron un contrato y no sé a qué acuerdos hayan llegado, porque los contratos se hicieron con políticos gobernando. Entonces se generan dudas. Entonces... Hoy escuché al gerente del ENE en HRN. Jamás habló que... Ya el informe es que si quieren correr a EH, van a demandar a Honduras por $380 millones. Por eso, si el mismo señor... ¿Es o no, arquitecto? Es que es cierto. Y realmente si hay un contrato ¿Y dado... quiénes lo vamos a pagar? ¿El pueblo? El pueblo. Y lo primero que tenemos que ver es el respeto a lo jurídico aquí. La seguridad jurídica nos tiene que dar... Mire, usted, don Raúl, hablaba sobre las inversiones, si vendrían. Honduras tiene inversiones por el orden de $1.200 millones al año, de los cuales gran parte de esta es reinversión de los que ya están acá. Sin embargo, Costa Rica tiene inversión extranjera que sobrepasa los $5.000 millones al año. Eso es mayor confianza en un estado donde se puede invertir. Y no estoy hablando ni siquiera de Panamá, que sobrepasa los 7.000 millones. Panamá es otro nivel, pero Costa Rica sí lo podemos comparar. Y entonces, cuando tenemos situaciones como estas, definitivamente la inversión no quiere venir, porque lo primero que le puede pasar es venir y que luego le estén quitando su inversión. EH, recordemos lo que vino por una concesión con Coalianza, es una APP, y en esto estaba metido lo que era SEME. SEME, después de tantos años y tanto mal que le hizo al país, se convierte como socio de EH. EH es el que ponía la cara, pero los otros socios nacionales estaban detrás de ellos. Y todo le ha caído a EH. Todo el problema de EH comenzó con todos ellos, incluido Banco Atlántida y Arturo Corrales, que es SEME. Ellos se pelean, se salen, le sacan su tajada a EH y EH se queda solamente con los del sindicato de la ENE, y ahí han estado. El problema es que no se han bajado las pérdidas como se ha querido. Bueno, la situación del país en esta inseguridad también tiene mucho que ver, pero las altas tarifas, lo hemos dicho aquí en su programa anteriormente, se vale principalmente
por los altos costos de compra de la energía generada. Mire. Y ese es un problema enorme, porque a la larga, en todo esto siempre quienes pagan los patos, quienes pagan los platos rotos, es el pueblo hondureño. Mire que deberían de pagar eso, la ley lo contempla. Alguien me decía que cuando caen demandas al Estado, quienes las deben de pagar, y eso está contemplado en la ley, son los funcionarios que han cometido el error y han tomado las peores decisiones y que son responsables de toda esta situación que hay. Y no es posible que el gerente de hoy diga que el contrato de EH tiene que rescindirse porque el pueblo no está conforme. Óigame, esa es una falta de responsabilidad. Hicieron una campaña enorme, no es posible eso, no es campaña posible. enorme, montada. Y mire, siempre que algo no gusta, se habla, ¿por qué no rescinden también los contratos de las generadoras de energía limpia? Los 50 contratos famosos. Que se les advirtió que no los aprobaran porque eso iba a hacer que los hondureños pagáramos tarifas sumamente altas. Y a pesar de eso, violaron la ley cuando el señor Hernández era presidente del Congreso, no le importó y los aprobaron. Roma era el gerente, no le importó y los aprobaron. Hoy pagamos los patos. Y lo mismo nos está pasando con la ley electoral. Dijeron que el país iba a quedar a oscuras si no se aprobaban esos contratos. Mire el asunto, la ley especial que se terminó de aprobar ayer, lo que garantiza es que los políticos se pusieron de acuerdo para continuar en lo que están. Pero ¿qué beneficio tiene en realidad el pueblo hondureño con esto? ¿Las audiencias públicas son garantía para el pueblo de que las cosas se van a hacer bien? ¿No es cierto? Miremos una Corte Suprema de Justicia. Pero una pregunta, ¿cómo? Porque la sociedad civil pedía esas audiencias públicas. ¿Se van a hacer? Bueno, ¿cómo? No hay confianza. Es que el asunto es que ellos mismos las hacen. Ellos mismos ponen esto y le buscan la trampa. Y repito esa parte. Vea lo del Código Penal, que la Cámara de San Pedro también lo está haciendo. Sí. ¿Quién hizo el código? La ley. Los mismos que están cuestionados. Entonces, ¿qué credibilidad? ¿Cómo nos piden confianza? ¿Cómo nos piden, miren, confíen que vamos a hacer bien las cosas? Miren ¿Qué dice Andrea de todo? Realmente comparto esa aplicación de lo del Código Penal que fueron hechos por legisladores para atañar en ocasiones las mismas corrupciones de ellos. Nosotros nos han dicho delincuentes, vagos, cuando andan en las calles, y lo único que nosotros hacemos es defender nuestro derecho. La misma Constitución te dice, tú puedes reunirte y protestar por lo que no te parece, porque nosotros tenemos derecho a exigir lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué no podemos pedir? Porque nosotros realmente como jóvenes podemos, y nos ha dejado claro nuestra ley fundamental. Bien, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana. Antes tengo una nota luctuosa. Por favor, compañeros, para darle lectura, de paso quiero enviarle mi más sentido pésame a el capitán Rivera, empresario también del turismo. El día sábado 17 de agosto, los restos mortales de don Santiago Rivera Enamorado arriban al aeropuerto Vida Morales del municipio de La Lima Cortés a la 1 de la tarde. Su velatorio se realizará en la capilla ardiente de la iglesia Cristo Crucificado en la comunidad de Bajo Hospita, esto es en las faldas de la cordillera El Merendón San Pedro Sula. Ha muerto Santiago Rivera. Aquí tengo un detalle que voy a darle lectura sobre la familia Dolientes. Aquí tengo la familia Dolientes: Rivera Garín, Rivera Aguilera, Rivera García, Rivera Enamorado, Rivera Mejía, López Rivera, Márquez Rivera, Romero y demás familiares. Nuestro más sentido pésame a nuestro amigo, el empresario del turismo y capitán en condición de retiro, Gilberto Rivera. Este sábado, repito, llegan los restos mortales de don Santiago Rivera Enamorado al aeropuerto Vida Morales a la 1 de la tarde. Su velatorio se va a realizar en la capilla ardiente de la iglesia Cristo Crucificado en la comunidad Bajos de la Pita, faldas de la cordillera El Merendón en San Pedro Sula. Que en paz descanse don Santiago Rivera.
Bien, me ha llamado la atención el expresidente de la República, Carlos Flores, en su editorial de esta mañana, en su periódico La Tribuna, habla de lo siguiente. A veremos si me acerca ese televisor. El consenso y el rocío lo ha titulado el expresidente Carlos Roberto Flores. Hemos querido dejar pasar unas horas después que el Congreso Nacional reanudara las sesiones suspendidas por los zafarranchos en el hemiciclo que conspiraban contra el normal ambiente de civilidad que debe prevalecer en los debates. Para ponderar este acontecimiento, si piensan que en eso solo perdía cara los instigadores de tal insurrección legislativa, exhibiendo en acciones contrarias a lo que el auditorio espera de su alta representación popular, están en un error. También afecta al Congreso Nacional como institución, visto por ojos objetivos, como un circo que retrata precisamente el objeto de indignación que muchos sienten hacia la clase política. Pero las malas notas no solo abarcan ese poder del Estado, sino a todo el gobierno, dice Carlos Flores, ya en sí bastante debilitado por los embates locales e internacionales, trasladándose a la imagen que el país proyecta en el exterior. Afuera nadie nos ve como las islas individuales que se pelean unas con otras, sino como un todo. Los escándalos no solo repercuten desfavorablemente en quienes los protagonizan, son mácula que mancha el rostro nacional. Sigue diciendo, antes que nada, repetir lo que decíamos ayer, si bien los partidos siguen siendo factor de arrastre electoral, cada día que pasa crece el hartazgo de la sociedad a la política vernácula. Y ello no es bueno para la democracia, ni beneficia al pobre pueblo, pobre que irremediablemente acaba siendo la víctima en su ingreso familiar, en su oportunidad de trabajo, en su lucha por la vida, de parálisis prolongadas de las actividades cotidianas, el descontento generalizado, azuzado por el odio que transmiten en las redes sociales, ya se aproxima a linderos peligrosos. Advierten que en cualquier momento, debido a un cóctel de tóxicos ingredientes que inciden en la problemática nacional, podría desatarse una crisis mayor de consecuencias insospechadas. Entre paréntesis, escribe el ingeniero Flores, esto puede suceder tanto por errores atribuibles al poder como a los que estimulan el desquicio, dizque ubicados en el lado de los buenos, sin conciencia que cuando la tormenta reviente, sus inclementes corrientes van a arrasar con todo y a revolcar a todos. No hay que ir lejos para enterarse como en un decir Jesús, lo que aparentaba estabilidad estalla en conflicto imaginable como ocurre en Nicaragua. El colosal daño a la economía, a la confianza, al sistema institucional de esos molotes que iniciaron con protestas en la calle sofocadas con brutal represión. En la vecina Guatemala, lo relevante no es tanto cuál de los dos veteranos políticos se sacó el premio gordo, sino la debilidad del gobierno en un país que ya a ratos, a falta de timonel y ruta cierta, navega en piloto automático. Sistema institucional de esos molotes que iniciaron con protestas en la calle, sofocadas con brutal represión. Bien, piloto automático. Pero la otra advertencia, con todo y que haya una segunda vuelta, como si eso fuese posición milagrosa para producir gobiernos fuertes, que no lo es, fue que apenas concurrió a las urnas un 42% de los inscritos en el censo. Una sonora muestra de la decepción del público, lo que augura no un gobierno fuerte, sino que con el anterior vagará en constante brega de legitimidad. Así las cosas, no podemos menos que sentir cierto alivio porque el Congreso Nacional, los políticos han alcanzado consensos. Siempre habrá quienes encontrarán pelos en la sopa para desmerecer la trascendencia del esfuerzo. Ello es que no hay forma de salir de esta enzarzada selva si no es elevando la mirada por sobre la pequeñez y los matorrales para alcanzar acuerdos. ¿Comentario, doctora? Yo cuando vine le comentaba de ese editorial que ya había leído
Y en relación a la segunda vuelta que nosotros proponemos, pues por eso le decimos, no están escritas en piedra, hay que analizarlo, pero aquí no es posible que el 25% del voto duro de un partido pueda seguir manteniendo, eligiendo, mejor dicho, presidentes. O sea, hay que buscar opciones, hay que analizar todo esto que proponemos, pero hay cosas claras que es urgente hacerlas, como el tema de la justicia electoral. Me llama la atención también en el editorial cómo describe la situación que hay y que compartimos nosotros, el tema de que cuando hay protestas haya una represión brutal, como también lo dijo la conferencia episcopal, que reclama eso, porque generalmente lo justifican diciendo que causan violencia o que causan destrozos. A veces son los mismos infiltrados de los especialistas que están y que gobiernan en nuestro país y lo usan como estrategia. Pero también llama la atención en la situación difícil que se puede desencadenar, porque de verdad el pueblo hondureño estamos hartos a todo nivel. Los sectores empresariales estamos hartos. La gente, y no digamos los más indefensos, y que tienen niños en los lugares más recónditos del país, que tienen que caminar 3 horas para llegar a la escuela más cercana. Es necesario trabajar en estas reformas para que haya democracia y que también los partidos políticos y los políticos, que sabemos que hay buenos políticos y hay excepciones a la regla, nos respeten, porque han perdido el respeto completamente a la población y los gobiernos también. Entonces, de verdad que algo tenemos que hacer, no podemos volver la cara hacia otro lado y no decir si a todos nos afecta esta situación, el hecho de que no venga inversión, el hecho de que, sobre todo porque no hay democracia, ni seguridad jurídica, ni Estado de Derecho. Mire, hay un relativo tranquilidad ahorita en el Congreso, pero vamos a ver cómo se desarrolla todo, porque ni siquiera se ha reglamentado. Imagínense cuánto tiempo hemos perdido en esto. Ni siquiera se ha reglamentado cómo van a funcionar esos 2 entes que algunos expertos en derecho constitucional han dicho, va a ser más de lo mismo. Ahora la Corte va a seguir siendo, el tribunal ahí va a estar, va a analizar los delitos electorales, pero los va a remitir a la Corte. Entonces al final va a ser lo mismo si no tenemos independencia en el Poder Judicial, si no tenemos independencia en el Poder Legislativo, si no tenemos independencia en las organizaciones privadas, en las instituciones privadas y públicas en el país. Hemos perdido esa esperanza, hay que revertir y darle vuelta, porque si no se va a venir lo que mencionaba el editorial de la tribuna, algo que no lo vamos a poder contener, y es por ese hartazgo. Por eso es que la gente no quiere votar, que los muchachos ven desesperanza. Me llama la atención lo que hizo Andrea, esa encuesta, y que le digan, no vamos a votar. Entonces hay que devolverle esperanza. Pero muchos están interesados en sembrar caos y que no venga esa esperanza. Y a veces los más interesados es la gente que pudiera dar las soluciones en el país. Ya le mencioné ejemplos con eso de los decretos, con esto en el Congreso, y yo creo que lo que debería de haber, la principal insurrección que deberíamos de tener todos los hondureños, y en las instituciones importantes como el Congreso, si los diputados y diputadas son los representantes del pueblo, deberían de hacer insurrección por la falta de pupitres, por la falta de medicamentos, por la falta de empleos, por la pobreza, que de cada 100 hay 68, 70, y eso no me lo estoy inventando yo, por la pésima administración del país. Ahí debería haber insurrección, pero a veces nos volvemos cómplices callando lo que deberíamos de denunciar. Y lo que pasaría en este caso también es ver si no cambia la situación de cómo elegir. En otras palabras, si no tenemos democracia, vamos a seguir en lo mismo. Más deterioro no, del Estado de ¿o Derecho? No? ¿Y hasta dónde vamos a ir a tocar fondo? Andrea, como estudiante, ha platicado con muchos de los estudiantes de las diferentes carreras
y es el pensamiento de los nuevos ciudadanos que van a tomar la batuta del país. ¿Y qué significa eso? Veamos cuál ha sido el abstencionismo que hemos tenido en las últimas elecciones. Eso es la falta de entusiasmo de la gente de querer tener un ejercicio electoral adecuado porque saben que está amañado. Eso no puede seguir así. Honduras ya no puede. Somos casi el país. La última vez que yo me decepcioné fue cuando vi que Haití estaba mejor que Honduras. Somos el país más pobre de Latinoamérica, de los más pobres en el mundo. Y queremos salir con pura palabrería barata de los políticos. Ella puede comentarle mucho cuál es la esperanza que ellos realmente podrían tener. Andrea. Vea, Raúl, nosotros como estudiantes nos hemos reunido en la universidad, no solo de la Universidad Autónoma, sino de otras universidades, para dialogar de estos temas, discutir acerca de los problemas sociales que rigen el país, porque como lo dejaba en claro la doctora, no solo son meramente electorales, sino que son problemas empresariales, económicos, sociales que rigen al país. Pero en este caso nosotros vamos a unir fuerzas dentro de las universidades, a convocar a más estudiantes para que juntos podamos decir, expresarnos lo que nosotros creemos y consolidar sobre todo la independencia que debe de tener estos órganos electorales y los nuevos organismos. Nosotros pensamos, Raúl, que tenemos que hacer más foros, llamar más a la población, incitarlos y dejar también postulado de que los funcionarios de los nuevos organismos electorales sean personas que respeten el Estado de Derecho, la democracia y sobre todo que no se salgan de las facultades que la ley les confiere, porque en la Constitución está tipificado en el principio de legalidad que ningún funcionario puede puede salirse de los límites que la ley confiere. Sí, en esencia, la convergencia, ¿qué pretende, doctor? Bueno, vamos a seguir socializando esto. Usted recordará cuando nos metemos a algo, lo pensamos muy bien en hacerlo, lo analizamos y queremos, lógicamente, lograr objetivos. Y el objetivo es, en este caso, que el pueblo hondureño se interese y que conozca lo que ha venido rigiendo al país como ley electoral y que es tan importante que la conozcamos. Vamos a seguir socializando esto. Vamos a ir a diferentes organizaciones, ya pedimos a la Cámara de Comercio de Cortés, a las organizaciones empresariales, vamos a ir a que conozcan esta propuesta, a que nos acompañen. Esto es abierto a unirnos a otras plataformas ya formadas o a otros esfuerzos en este tema de ley electoral, de reformas profundas. Y también iremos al Congreso. Espero nos reciban, a irla a dejar y que las tomen en cuenta sobre todo. Porque los congresistas tienen que entender que ellos se deben al pueblo y muchas veces los olvidan. Ahí vemos, hay queja del pueblo, uno lo escucha en los medios de comunicación, como gente que no tenía nada y que de repente tiene una función, ya los desconoce, o otros para volverse que tenían, pero hacen inversión en política. Y algo, hablando de los jóvenes, mire, hace poco, y eso es consecuencia de toda esta ley electoral y la forma de elegir y cómo funciona todo esto, todo este sistema que nos hace daño. Hablaba con un muchacho, conocí a un muchacho, pero excelente, beligerante, jovencito, que me habló, qué bueno lo que están haciendo, yo le puedo ayudar en lo que ustedes, en lo que se propongan en la convergencia. Y le dije, excelente. Lo invité a algunas ocasiones y me dijo, mire, el problema es que yo estoy trabajando en un proyecto del gobierno y si me ven aquí, ni quiera Dios. Y no me puedo meter porque, mire, yo vengo de procedencia muy humilde, no tenía ni para pagar mis estudios. Y ¿sabe qué? Que si me ven, yo quiero escalar en política. Aún a sabiendas de que no está de acuerdo con lo que están haciendo en el gobierno. Qué triste que la gente tenga
que no pueda tener esa oportunidad de utilizar su talento para salir adelante, porque más bien ese talento muchas veces es condicionado, imagínese usted. Qué triste, por eso la frustración de mucha gente, y no me gusta esa frustración en los jóvenes. Y le dije, luche, usted no tiene que seguir aguantando algo con lo que usted no está de acuerdo. Pero esa es la realidad. Me dice la joven diputada Carla Medal del Partido Liberal, con gusto recibimos para analizar la propuesta que ellos tienen. Muchas gracias. Vamos a llegar si Dios lo permite. Bien, vamos a la parte final. Tienen un foro la próxima semana los estudiantes universitarios. Andrea, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Qué le dices a la población, a los jóvenes? ¿Y quiénes, para que puedan asistir a esto que ustedes van a organizar la próxima semana? Sí, nosotros dentro de la universidad y a través de las redes sociales vamos a seguir pues invitando a los estudiantes para que puedan involucrarse en estos procesos electorales, para que nosotros como la presente generación construyamos y consolidemos todos estos procesos y exijamos que se revisen las propuestas que nosotros como Convergencia Ciudadana, estudiantes y Grupo Cívico Noroccidental en representación de la ciudadanía estamos haciendo, porque nuestro fin es que se nos tomen en cuenta para que se haya una consolidación más de la democracia. Bien, el foro lo queremos realizar la próxima semana en la universidad con el fin de que los jóvenes pues tengan más información acerca de estos procesos electorales. A veces los jóvenes nos desinteresamos de esto, pero es algo que muy importante. ¿Para qué? Para recobrar los valores de la justicia, el respeto a la ley, el patriotismo que tenemos que incentivarnos. Así que nosotros, vamos jóvenes, nosotros podemos y nos podemos involucrar más. Gracias por haber asistido. Muchas gracias, Raúl. Arquitecto Juan Carlos. Yo creo que, y tengo que decirlo, no somos dueños de la verdad, pero somos muy analíticos y ante todo queremos este país. Nosotros hemos estado pensando en que el acomodarnos no va a ayudar a que Honduras salga adelante, y estas propuestas que hemos hecho son precisamente para que el pueblo hondureño las entienda, las analice, se apodere de ellas, y comenzamos a exigir a los políticos que nos vean a nosotros como pueblo hondureño, que somos los que deben de ser la finalidad de todos los actos de la política en Honduras para poder tener un mejor futuro. Si esto no le gusta a los políticos porque es de beneficio popular, pues entonces el pueblo hondureño deberá castigarlos en su momento. Muy bien. Agradezco su comparecencia. Quiero saludar al abogado Guillermo Sileazar, que dice que qué buen programa. Un fuerte abrazo a mi amigo Guillermo, que estaba pendiente del programa. Aquí pregúntenles cuál la situación del país. Todos queremos que mejore, ¿verdad, doctora? Por supuesto. El futuro... Esto tiene mucho que ver con la situación del país. Volver a generarle al pueblo esperanza, diciéndole confianza, que va a estar garantizado, confianza y esperanza, que va a valer, porque aquí se ha ganado en muchos casos con fraude. Entonces eso ya no puede seguir. Tenemos que de verdad hacer lo posible. Los partidos tienen una gran oportunidad ahora de revertir eso, y ya no podemos darnos el lujo de seguir causando más caos en el país y más separación. En Honduras hay gente buena, hay gente talentosa, pero que no tiene oportunidades de participar en la vida del país y en la administración del país. Y por eso importante, no solo lo estamos haciendo a nivel nacional, de instituciones nacionales, sino que también visitamos la Embajada Americana y visitamos al señor embajador de España. Estuvimos también hace 3 días con el embajador de la Unión Europea y su agregado político. Y esto más que nada con el objeto, y se lo dijimos, sabemos que ustedes no son los que nos van a resolver el problema, que debemos de ser nosotros, pero que quiero que sepan
Queremos que sepan que hay un grupo de hondureños y estudiantes que conocemos cuál es el fondo de toda esta situación y que queremos revertirlas. Y ustedes que apoyan y que ayudan con dinero, pues que sepan cómo ese dinero es utilizado, porque sabemos que hay países, Europa, Estados Unidos, impulsan democracia y es importante entonces que conozcan que nosotros queremos que haya democracia en el país y que el país ya no puede seguir de la manera en que estamos. Arquitecto. Quiero hacer ver algo. Estas propuestas que hemos presentado como Convergencia Ciudadana no tiene en lo más mínimo ningún matiz político partidario. Quien las lee, las estudia, se va a dar cuenta que lo que hay aquí es acción puramente ciudadana en beneficio del país. Así es que aquellos que puedan creer... ¿Algunas? Sí. Bueno, la implementación del referéndum revocatorio, la promoción de los candidatos independientes, la depuración del censo electoral, la implementación del voto electrónico, revisión de traslados electorales, de democratización o ciudadanización de la mesa electoral, prohibición de las regalías electorales, creación de las juntas ciudadanas y que el reforzamiento de los custodios electorales, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, el que lea esto se va a dar cuenta que esto más bien podría ser rechazado por los partidos políticos porque a ellos no les conviene porque pierden el status quo. Pero en realidad es para Honduras. Creo que deben darle más divulgación para que el pueblo conozca todos los puntos que ustedes han detallado hoy. Lo vamos a Este pueden encontrarlo en la página de Facebook de la Convergencia Ciudadana. Ahí estará. Ahí está, de hecho, para que lo puedan ver todo el mundo y analicen. Convergencia Ciudadana, Facebook, como tal. Y eso es sencillamente para que todo el mundo entienda que esto no es... Muchas veces creen que nosotros andamos aquí proponiendo cosas para un partido político. Para nada, en lo más mínimo. Esto es meramente para el bienestar de Honduras. Y esto nos puede garantizar, estas y otras, pueden garantizarnos democracia en nuestro país. Bien, nos vamos. ¿Cuál es el futuro de Honduras en su visión? Es bastante incierto en este momento, pero no quiero sonar negativa. Todo está en manos de nosotros mismos, los hondureños, y que no dejemos que los demás decidan por nosotros. Fíjese que ahorita recordé algo. En el tribunal hay unos escáneres que fueron alquilados y que no fueron devueltos, pero están en desuso. Ahí, ¿por qué no hacer por lo menos el escrutinio? Si no logramos el voto electrónico, por lo menos el escrutinio electrónico para no seguir contando con palitos. Todo eso genera desconfianza. Y luego el tema de las credenciales, como decía el abogado Urtecho, no deberían de partidos que no sacan ni 10,000 votos, eso ya ha sido propuesto, no está en nuestra propuesta, pero es válido. No deberían de seguir existiendo porque eso se presta a corrupción y a venta de credenciales y eso es público, eso es vox populi. Entonces eso es una burla y un irrespeto al pueblo hondureño. Y le agradezco muchísimo la oportunidad que nos da de compartir todo esto, esta actividad con el pueblo hondureño. Sigan adelante. Gracias. Bien, gracias a todos por habernos permitido llegar a sus hogares. Hoy viernes 16 de agosto, los invito a seguir con nosotros. Tenemos una variada programación en Canal 11. Que estén bien. Feliz viernes.